Si llegaste hasta aquí sin haber visto el video anterior, vale la pena hacer una pausa mental ahora. En el último contenido mostramos que una modificación regulatoria silenciosa entró en vigor y cambió la forma en que los bancos manejan el oro y la plata. No fue una opinión, no fue una teoría y mucho menos un rumor de mercado. Fue un cambio concreto en las reglas internas del sistema bancario global. Y cuando las reglas cambian, el dinero no reacciona con ruido, reacciona con movimiento. Eso es exactamente lo que estamos observando ahora, lejos de los titulares y fuera del radar de la mayoría de las personas. El problema es que casi todos intentaron interpretar este cambio mirando al lugar equivocado. Algunos miraron solo el precio. Otros intentaron encajar esto en narrativas antiguas de manipulación. Y muchos quedaron confundidos por términos técnicos lanzados sin orden, como Basilea III, NSFR, activo de nivel 1, Aracá y respaldo. Lo que faltó fue alguien que explicara no el evento, sino el mecanismo. Porque lo que está ocurriendo no es una decisión de mercado, es una imposición estructural que comienza dentro del balance de los bancos. Cuando una regla regulatoria entra en vigor, no pide permiso al mercado, redefine costos, riesgos e incentivos. Y el sistema financiero funciona exactamente así. Los bancos no hacen lo que les parece bonito, hacen lo que está permitido y principalmente lo que es menos penalizado. Desde el momento en que determinadas formas de exposición al oro y a la plata pasaron a ser vistas como riesgo regulatorio, el comportamiento de los bancos fue forzado a cambiar, independientemente de la opinión de ejecutivos o analistas. Aquí nace el mayor error de interpretación que vimos en los comentarios. Mucha gente cree que el objetivo de este cambio es valorizar los metales preciosos. No lo es. El objetivo es reducir el riesgo sistémico dentro del sistema bancario. El efecto colateral puede ser una profunda revalorización de los activos físicos, pero eso ocurre como consecuencia, no como propósito. Cuando el costo de mantener oro de papel sube, el banco no debate, se deshace del problema. Así de simple. A partir de este video vamos a entrar exactamente en ese punto que casi nadie explica. No hablaremos de predicciones de precios, ni de fechas mágicas, ni de promesas fáciles. Vamos a hablar de la plomería invisible del sistema financiero. Cómo las reglas de colateral, capital y liquidez están empujando a los bancos lejos del oro no asignado y creando un efecto en cadena que afecta cuentas metálicas, crédito, moneda y el mercado físico. Si quieres entender lo que realmente está cambiando, aquí es donde comienza la conversación. Antes de continuar, vale la pena dejar un agradecimiento sincero a ti que estás aquí. Quien llega hasta este punto no está buscando titulares, está buscando entendimiento. Eso ya te coloca varios pasos delante de la mayoría, porque el conocimiento financiero siempre llega primero para quien se anticipa. Si este contenido tiene sentido para ti, considera suscribirte al canal. Y un detalle importante, mucha gente está suscrita, pero no recibe nuestros videos porque la campana de notificaciones no está activada. Como trabajamos con análisis estructurales y cambios que ocurren antes de convertirse en noticia, perder un video es perder información de primera mano. Así que activa la campana para no quedarte atrás cuando ocurra el próximo movimiento. Antes de seguir, queremos expresar una gratitud muy sincera. Algunas personas que acompañan el canal no solo vieron el contenido, sino que supieron sembrar conocimiento en el momento correcto. Aplicaron, se anticiparon y tuvieron resultados reales en mercados como el oro, la plata y otros movimientos estratégicos.
Y algo interesante ocurrió después de eso. De manera totalmente espontánea, esas mismas personas sintieron el deseo de retribuir, contribuyendo para que esta producción independiente siguiera existiendo. El canal nunca fue creado con esa intención, pero la ley del retorno funciona así. Cuando se genera valor, este regresa. A todos los que contribuyeron, nuestro respeto y agradecimiento. Ese gesto ayuda a mantener la independencia, la profundidad y la continuidad de este trabajo. Cuando se habla de oro dentro de un banco, casi nadie percibe que no estamos hablando de metal, sino de estructura contable. Para un inversor común, oro es oro. Pero para el sistema bancario existen dos realidades completamente distintas conviviendo bajo el mismo nombre. Una es simple, concreta y segura. La otra es abstracta, barata, y ahora se convirtió en un problema. Entender esta diferencia es esencial para comprender por qué los bancos están cambiando su comportamiento de forma tan silenciosa como acelerada. Oro asignado significa algo muy específico. Es metal físico, identificado, separado, registrado y custodiado. No aparece solo como un número en una pantalla, sino como un activo que realmente existe y puede ser auditado. Este tipo de oro no depende de la solvencia del banco para existir. No puede ser prestado sin autorización ni reutilizado en múltiples operaciones al mismo tiempo. Desde el punto de vista regulatorio es simple. Desde el punto de vista del banco es caro. Y precisamente por eso siempre fue evitado. El oro no asignado funciona de forma opuesta. No representa una barra específica, sino una promesa. Es un crédito contra el banco registrado como pasivo. Durante décadas, este tipo de exposición fue conveniente porque exigía poco capital, permitía apalancamiento y facilitaba la creación de mercados enormes sin necesidad de metal físico equivalente. El problema es que esa conveniencia siempre cargó un riesgo estructural oculto. Un riesgo que ahora está siendo penalizado directamente por las nuevas reglas. Con la entrada en vigor de las exigencias de financiamiento estable y capital, mantener oro no asignado dejó de ser neutral. Pasó a consumir balance, generar costo regulatorio y aumentar el riesgo percibido por el supervisor. Para el banco, eso lo cambia todo. No importa si el cliente cree que está protegido. Para la institución, esa cuenta metálica se convirtió en un pasivo incómodo. Y cuando algo se convierte en un pasivo regulatorio, la reacción es predecible. Reducir, cerrar o convertir. Por eso empezamos a ver bancos descontinuando programas de metales, ofreciendo liquidación en efectivo o dificultando la manutención de cuentas no asignadas. No es una decisión ideológica ni una visión de mercado. Es una consecuencia mecánica de las reglas. El sistema está siendo forzado a elegir entre cargar promesas o cargar activos reales. Y por primera vez en décadas, la regulación está diciendo claramente cuál de esas dos opciones es aceptable. Para dejarlo más claro, vale traer un ejemplo simple del día a día. Imagina que reservas un apartamento por temporada en una app. Pagas, recibes la confirmación, ves fotos, dirección. Todo parece correcto. En el papel, ese lugar es tuyo. Ahora imagina descubrir al llegar que el mismo apartamento fue alquilado a varias personas al mismo tiempo. Mientras pocas aparecen, el sistema funciona. El problema surge cuando todos intentan usar algo que en la práctica nunca existió en cantidad suficiente. Durante décadas, el mercado de oro y plata funcionó exactamente así. El oro no asignado funcionaba como esa reserva duplicada. Mientras pocos clientes pedían entrega, el sistema parecía sólido.
Los bancos prometían exposición, registraban números, giraban contratos y todo fluía. El problema nunca fue el día normal. El problema es el día en que la regla cambia y alguien exige que la plaza exista de verdad. Cuando el regulador pasa a exigir estabilidad, respaldo y prueba física, la fragilidad aparece, no porque alguien haya fraudado activamente, sino porque el modelo fue construido sobre demasiadas promesas simultáneas. Eso es exactamente lo que las nuevas reglas exponen. Cuando el banco necesita probar que el activo existe, que puede ser auditado y que no fue reutilizado varias veces, la matemática deja de cuadrar. El oro asignado sigue existiendo sin conflicto. El no asignado se vuelve un pasivo incómodo, no porque el metal haya desaparecido, sino porque nunca estuvo allí en la proporción que los números sugerían. Y para una institución regulada, cargar ese tipo de ambigüedad ahora cuesta demasiado. Por eso la reacción no es emocional, es mecánica. El banco no discute si al cliente le gusta o no el cambio. Ajusta el balance, reduce exposición, cierra programas, empuja liquidación en efectivo y evita cualquier estructura que exija capital adicional o genere cuestionamientos del regulador. Aquí es donde muchos inversores se confunden porque creían estar protegidos por un activo real, cuando en la práctica solo tenían un crédito contra el sistema. Cuando entiendes esto, muchas cosas empiezan a tener sentido. No se trata de si el precio sube o baja mañana. Se trata de que el sistema está siendo forzado a cambiar promesas por activos reales. Lo que antes era tolerado como eficiencia financiera, ahora es tratado como riesgo. Y siempre que el sistema financiero redefine lo que es riesgo, el comportamiento cambia rápido. Quien entiende esa lógica deja de reaccionar al ruido y empieza a observar el flujo. Así es como se anticipa un movimiento estructural, no una noticia. Cuando este tipo de ajuste ocurre dentro de los bancos, el efecto no se limita a quienes invierten en oro o plata. Se propaga por todo el sistema, porque el capital es finito y el balance tiene límites. Cuando una institución es obligada a inmovilizar más capital para cumplir reglas de liquidez y colateral, queda menos espacio para otras actividades. Por eso, en momentos como este, mucha gente empieza a sentir que el crédito se volvió más difícil, que las condiciones cambiaron o que el banco exige más garantías para la misma operación. En la práctica, el banco tiene que elegir dónde asignar su capital. Si mantener promesas en metales no asignados se volvió caro y riesgoso, reduce esa exposición. Pero ese capital no aparece mágicamente en otro lado. Debe ser compensado. Eso significa menos apetito por préstamos, menos flexibilidad para refinanciar deuda y mayor selectividad en la concesión de crédito. Para quien está fuera del sistema financiero, eso se manifiesta como una sensación difusa de ajuste, incluso sin una crisis declarada. No hubo un anuncio llamativo ni un titular alarmista. Hubo un cambio silencioso en los engranajes. Y cuando los engranajes cambian, todo el movimiento del sistema cambia con ellos. El banco pasa a priorizar activos que el regulador considera estables y penaliza todo lo que genera duda, ambigüedad o consumo excesivo de balance. No es una elección ideológica, es supervivencia regulatoria. Este movimiento también ayuda a explicar por qué las monedas sienten presión en momentos como este. Si el sistema necesita fortalecer balances con activos físicos o considerados más seguros, tiene que vender algo para comprar otra cosa. Muchas veces eso implica reducir exposición a moneda fiduciaria o a títulos que perdieron estatus dentro de las reglas.
No es un colapso inmediato, sino una repricing gradual de lo que el sistema considera seguro en un entorno de reglas más duras. Para quien observa desde fuera, todo parece desconectado. Pero cuando unes las piezas, el cuadro queda claro. No es un evento aislado, es una transición. El sistema está siendo empujado hacia un modelo menos dependiente de promesas y más dependiente de activos comprobables. Quien entiende esto deja de buscar explicaciones emocionales y empieza a ver patrones. Y en finanzas, entender el patrón antes que la mayoría siempre vale más que reaccionar cuando ya es noticia. Desde aquí, la pregunta inteligente deja de ser ¿qué va a pasar? Y pasa a ser ¿qué observar? En transiciones estructurales, el sistema siempre deja rastros antes de que el efecto final sea visible. Uno de esos rastros es el comportamiento de las propias instituciones. Cuando los bancos empiezan a simplificar productos, reducir líneas poco usadas y eliminar estructuras complejas, no es coincidencia. Es una respuesta directa al aumento del costo regulatorio y a la necesidad de dejar el balance más limpio y auditable. Otro signo importante aparece en la forma en que se comporta la liquidez. Mercados que antes funcionaban con abundancia pasan a operar con más cautela. Los spreads aumentan, las ofertas desaparecen más rápido y la sensación de profundidad disminuye. No es pánico, es ajuste. El sistema se está recalibrando. También conviene observar el discurso institucional. Cuando términos como estabilidad, resiliencia y seguridad dominan los comunicados oficiales, indican que el foco dejó de ser expansión y pasó a ser contención de riesgo. El mercado suele ignorar estas palabras porque parecen genéricas, pero en realidad son señales de que el entorno cambió. Las instituciones hablan poco cuando quieren crecer. Hablan mucho de prudencia cuando necesitan protegerse. Para el inversor común, el error en este momento es convertir este tipo de lectura en acción impulsiva. No se trata de eso. Entender una transición significa observar con más criterio. Prestar atención a cómo cambian los productos, cómo se comunican las reglas y cómo reacciona el sistema ante pequeñas tensiones. Estas pistas dicen más que cualquier predicción directa. Así se construye ventaja informativa, no reaccionando al ruido, sino siguiendo el movimiento de los engranajes. Cuando aprendes a leer el comportamiento del sistema, dejas de depender de opiniones y empiezas a depender de evidencia. Y en períodos de cambio estructural, la evidencia siempre llega antes que la narrativa. Quien entiende esto no necesita adivinar el futuro, simplemente se posiciona mejor mientras se forma. Cuando el entorno cambia de esta manera, la mayor ventaja no está en elegir un activo específico, sino en ajustar la forma de pensar. La mayoría toma decisiones financieras mirando solo precio y narrativa. En transiciones estructurales, eso suele ser demasiado tarde. Lo que importa es la relación entre riesgo, liquidez y control. Activos que parecen equivalentes en el discurso se comportan de manera muy distinta cuando el sistema es presionado por reglas más duras. Aquí es donde el concepto de liquidez debe ser reevaluado. Mucha gente confunde liquidez con facilidad de negociación en tiempos normales. Pero la liquidez real solo se revela cuando el sistema es puesto a prueba. Cuando las reglas cambian, los productos se cierran y las instituciones retroceden. Lo que parecía líquido muestra sus límites. Entender esto no es pesimismo, es madurez financiera. Es aceptar que no toda promesa de acceso inmediato sobrevive en un entorno más rígido. Aquí también
se vuelve clara la diferencia entre control directo y dependencia institucional. No se trata de demonizar bancos ni glorificar activos. Se trata de reconocer que cuantos más intermediarios hay entre tú y el activo final, mayor es la probabilidad de que aparezcan restricciones cuando el sistema se ajusta. Esto vale para metales, crédito y cualquier estructura que dependa de permisos, plazos y balances ajenos. Por eso, quienes atraviesan estas transiciones con más tranquilidad no son los que intentan predecir cada movimiento, sino los que saben dónde están expuestos a decisiones que no controlan. El sistema financiero no avisa antes de cambiar las reglas, simplemente las cambia. Cuando entiendes esta lógica, empiezas a valorar la simplicidad, la claridad y la previsibilidad estructural por encima de rendimientos aparentes de corto plazo. Al final, lo que está ocurriendo no es un evento aislado, sino otro capítulo de un proceso recurrente. El sistema se expande, crea capas de eficiencia y luego necesita retraerse para corregir excesos. Quien entiende ese ciclo no entra en pánico ni en euforia. Ajusta su postura. Esa capacidad de ajuste es lo que separa a quienes reaccionan de quienes se anticipan. Mirando el momento actual, lo más importante es entender que este tipo de transición no ocurre en línea recta. Viene en olas. Primero cambian las reglas. Luego las instituciones ajustan procesos internos. Solo más tarde el efecto se vuelve visible para el público general. Quien espera ver el impacto en precios o titulares suele llegar cuando la mayor parte del movimiento estructural ya ocurrió. Por eso, seguir el proceso es más relevante que identificar un momento puntual. Por eso muchas personas sienten un tipo de incomodidad difusa. No es miedo ni euforia. Es la percepción de que el entorno se vuelve más rígido, más selectivo, menos permisivo. Esto aparece en detalles pequeños. Cambios contractuales, reducción de ofertas, nuevas exigencias, comunicación más cautelosa. Son señales de un sistema que se está reorganizando. El error más común es querer convertir esto en una conclusión definitiva. Aún no es momento de conclusiones cerradas. Es momento de observación calificada. Primero el sistema aprende a operar con las nuevas reglas. Después redefine lo que considera normal. Ese intervalo es donde nacen las mejores lecturas. Por eso, este tipo de contenido existe. No para decirte qué hacer, sino para ayudarte a ver qué está haciendo el propio sistema. Cuando entiendes cómo se comportan las instituciones, interpretas el mercado de forma menos emocional y más estructural. Eso no elimina el riesgo, pero reduce la sorpresa. Y en finanzas, reducir sorpresa es una ventaja enorme. Lo que viene no será anunciado. No habrá un comunicado diciendo que la transición empezó o terminó. El sistema cambia, por dentro, y luego se normaliza por fuera. Por eso, en los próximos contenidos seguiremos observando estas señales, conectando puntos que otros ven aislados. Quien empieza a observar ahora no tiene que correr después. Cuando entiendes esto, las noticias dejan de parecer aleatorias. Cambios contractuales, restricciones, mercados que pierden fluidez. Nada surge de la nada. Son efectos tardíos de ajustes regulatorios. También explica por qué distintas regiones reaccionan en tiempos diferentes. Los sistemas financieros no son iguales. Algunos ya eran más rígidos, otros dependían más de flexibilidad. Cuando la vara sube globalmente, quien ya estaba alineado sufre menos. Observar esas diferencias regionales ofrece pistas sobre hacia dónde fluye el capital. Las instituciones, en incertidumbre, prefieren pecar por exceso de cautela. Reducen exposición antes de ser obligadas.
simplifican antes de ser cuestionadas. Eso rara vez se comunica como estrategia. Aparece como optimización. Pero ese comportamiento es una señal fuerte. Muchas veces, el indicador más importante no es una decisión drástica, sino muchos pequeños ajustes apuntando en la misma dirección. El objetivo no es predecir un final, sino aprender a leer este tipo de entorno. Sistemas complejos cambian por acumulación de decisiones coherentes. Quien detecta esa coherencia antes que los demás gana tiempo y margen. La trampa es confundir transición estructural con oportunidad inmediata. En estos momentos aparecen narrativas que prometen atajos y ganancias rápidas. Eso suele atraer a quienes piensan en eventos, no en procesos. Pero las transiciones regulatorias no premian a los que corren. Premian a los que ajustan postura y reducen riesgos invisibles. Otra trampa es creer que lo que funcionaba antes seguirá funcionando igual. Productos eficientes en un mundo de liquidez abundante pueden volverse torpes en un mundo rígido. También es peligroso apoyarse en 1900 analogías históricas simplistas. Cada transición tiene su contexto. El foco debe estar en los incentivos actuales, no en frases del pasado. Finalmente, delegar completamente el entendimiento es otro riesgo. En tiempos complejos, la gente busca respuestas listas, pero quien entiende mínimamente el sistema puede filtrar mejor. Estos periodos no premian la prisa ni la convicción excesiva, premian la observación, la flexibilidad y la disciplina mental. Y esa es la diferencia entre reaccionar al sistema o caminar algunos pasos delante de él. Si llegaste hasta aquí y todavía no estás suscrito, estás literalmente regalando ventaja. Este canal no persigue titulares, persigue las grietas del sistema antes de que exploten en las noticias. Suscríbete ahora a Historia de las Finanzas, Dale Like, para que este contenido no muera en el algoritmo. Compártelo, porque quien entiende primero no sobrevive, domina. El sistema ya cambió. La única pregunta es, ¿vas a entenderlo o vas a pagarlo?